sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Aquí está hablando algo importante. Está diciendo que toda autoridad, y cuando habla de autoridad, para que entiendas bien, en la traducción TLA exactamente dice qué es esa autoridad. Así que voy a usar esto para que puedas comprender. Mira lo que dice: solo Dios puede darle autoridad a una persona. Wow. Yo estoy aquí como autoridad espiritual, pastor. No es porque un instituto teológico por su credencial me ha dado. Yo tengo credencial de pastor. ¿Sirve, hermano, como cobertura? Claro que sí. A fin y al cabo, esa autoridad que es superior al mío, hermano, ha sido establecido y ha sido puesta por Dios. Yo como pastor estoy bajo la autoridad de Dios, porque Él es quien me ha dado esa autoridad. Como hijo de Dios que eres, tú también has recibido una autoridad, y esa autoridad es espiritual. Pero aquí no me está hablando de una autoridad espiritual. Aquí me está hablando de una autoridad de gobierno. Ahora vas a entender. Y Él es quien les ha dado poder, continúa, a los gobernantes que tenemos. Aquí no está hablando nada espiritual. Aquí está hablando de gobernantes. Lo que hoy para nosotros significa presidente, los que están en el gobierno. Ahí comienza desde el presidente, sus ministros, senadores, diputados, los legisladores, porque todos ellos en conjunto son los que gobiernan un país. Todos ellos, desde el presidente, aquí me está diciendo la palabra, que han recibido la autoridad de parte de Dios, por más que ellos no lo reconozcan. Se dice que este presidente de Estados Unidos, su lado oculto se refleja en las leyes que desde el presidente Obama ya se decretó y se dictó allá: la unión entre matrimonios del mismo sexo, aborto legal, etcétera, etcétera, etcétera. En Bolivia, y no tengo temor de hablar porque estoy diciendo la verdad, para que entendamos esto, yo no comparto los principios de este nuevo gobierno. ¿Por qué? Porque no son principios que se alinean a mi Señor y a su palabra. ¿Entiende? O sea, con eso ya estoy diciendo, no estoy diciendo que soy enemigo de ellos. Estoy diciendo, yo no comparto con esos principios. Porque el Señor condena la idolatría. Promueven la idolatría, no en el sentido de los santos, sino la idolatría a la diosa, a la madre tierra. Se llama, ¿qué le llaman? Pachamama. Si yo te hablara de dónde viene esa entidad, hermano, te vas a asombrar. Eso no viene simplemente de una creencia andina, eso viene desde antes, desde mucho tiempo atrás. Yo he estado en Egipto y me he sorprendido cómo hay una diosa desde la antigüedad que está relacionado, hermano, a la diosa
de la tierra, la madre tierra. Entonces, en otros países le definen con otro nombre a esa diosa. En Bolivia le dicen Pachamama, la tierra madre. Pero sabemos nosotros que no existe eso, no hay tal. Lo que más me puso triste hoy es que los gobernantes, en vez de decir, Señor, dame sabiduría para gobernar, le piden a otras cosas, le piden a otros dioses, ¿me entiendes? Donde se promueve el paganismo, se promueve la brujería, se promueve la hechicería. Y eso es bien marcado, hermanos. No podemos nosotros tapar el sol. Yo no estoy hablando mal, estoy hablando una realidad. Y eso, créanme, no le trae ningún bien a una nación. Pero ahora no estoy aquí para hablarte mal de este gobierno entrante. Ojo, estoy para aquí enseñarte algo. A pesar de esa situación, a pesar de que este y otros gobiernos pudieran ser corruptos, como este de Estados Unidos, que promueve el lesbianismo, la homosexualidad, el aborto, el divorcio, que promueve todo aquello que Dios no aprueba. A pesar de eso, atienda a esto, la Biblia me dice que solo Dios le da autoridad a una persona, a un presidente, a un gobernante, y Él es quien le ha dado poder a esos gobernantes que tenemos. ¡Wow! Y ellos no lo saben, nunca lo van a reconocer. Es más, en Rusia hay gobernantes que no creen en Dios, son ateos declarados, nunca van a reconocer. Pero esto hay que entender, todos nosotros, absolutamente todos, diga conmigo, todos, otra vez, todos, así como un gobierno civil como el que tenemos, eso se le llama un gobierno civil. Hay un gobierno y una autoridad espiritual y eso tiene que ver con Dios. Escúchame bien. Antes, cuando el pueblo de Israel se levantó, era un gobierno teocrático. ¿Qué significa eso, Román? Significa que Dios era quien gobernaba, Dios era quien tenía autoridad, Dios era quien presidía, Dios mandaba a su pueblo. En otras palabras, Él era el presidente. Y en ese entonces Él solo levantaba profetas o levantaba jueces para que a través de ellos Dios transmitía qué tenían que hacer. Es más, Dios había dado a conocer en las leyes y en todo lo que vemos en el Pentateuco, los 5 primeros libros, todo lo que Dios quería que sea su pueblo, y no solo su pueblo, sino toda la humanidad. Y Dios levantó un pueblo para que a través de ese pueblo, Israel, la gente, las naciones, los pueblos sepan y conozcan quién era Él, qué era lo que Él deseaba para la humanidad y deseaba ver en la humanidad en su actitud, comportamiento. Solo que aquí Israel falló. Israel pecó, le dio la espalda al Señor y no cumplió con los propósitos y el deseo de Dios. Más bien Israel copió lo que eran las otras naciones. Las otras naciones tenían gobernantes, tenían presidentes, vamos a decir, tenían reyes. Israel se paró contra eso, contra Dios, mejor dicho, al ver eso y dijo: Dios, mira las naciones cómo tienen presidentes, tienen gobernadores y nosotros no tenemos. Por favor, queremos que tú nos des también un gobernante. Danos un rey. Wow. En otras palabras, ellos ya no querían ser gobernados por Dios. Ellos querían tener un gobernante, un gobernador humano, como las otras naciones que ellos conocían. Y Dios se puso triste en su corazón. Él dijo: ¿cómo me van a rechazar? Ya no me quieren. Terrible. Y ahí Dios levantó un gobernante
¿Quién fue el primer presidente de Israel? Saber que no existe la palabra presidente, pero rey, ya, para que entiendas, gobernante. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Dígalo fuertecito, por favor. Más fuertecito. Saúl. Ahora, mira, ¿Saúl fue buen rey o fue mal rey? Fue mal rey. En otras palabras, fue un mal gobernante. Pero ¿quién le puso como autoridad? Dios. Ahora atendé, ese es un gobierno civil. A eso se llama gobierno civil. Ese gobierno civil, como tú, yo y toda la humanidad, atienda, toda la humanidad permanece bajo la ley de Dios. Atienda, bajo la ley de Dios. No me estoy refiriendo a los 10 mandamientos solamente. Me estoy refiriendo en cuanto a los mandamientos, a la palabra, a la voluntad, a la orden de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador del cielo y de la tierra. Dios es nuestro creador. Por eso la palabra Señor no es nomás decir Señor a cualquiera. La palabra Señor tiene que ver con dueño absoluto de lo todo, de todo. Eso quiere decir que cuando tú dices Señor a Dios, estás diciendo: yo soy tu esclavo, tú eres mi dueño, tú eres mi todo, tú eres mi Señor. Por eso el pueblo de Israel no llamaba Señor así por así a Dios. La palabra Señor en hebreo es Adonai, y eso quiere decir mi Señor, mi dueño, mi todo. Wow. La palabra Kyrios en griegos tiene que ver también con el mismo significado, mi Señor. Por eso antes había una discusión que a nadie se le puede decir Señor. Y en nuestro lenguaje está, no, señor Mancilla, señor Robles, así como señora Flavia, señora Luzmila, etcétera, etcétera. ¿Me está entendiendo? Por eso todos estamos bajo la ley de Dios. Aquí está la clave. Como estamos bajo la ley de Dios, estos gobernantes también. Sí, aunque sean malos, aunque sean ateos, aunque sean lo que sea, porque están bajo la ley de Dios, por causa de esa ley y porque Él es nuestro creador, atienda, todos vamos a dar cuentas a Dios. Porque la misma ley nos muestra el pecado y las consecuencias del pecado. Por eso dice que por esa ley vamos a ser todos juzgados. Porque la ley de Dios hace descubrir no solo el pecado, sino nos hace descubrir lo que es la voluntad del Señor. Y no me entiendas mal, no estoy hablando de los 10 mandamientos solamente. Hay más de 400 mandamientos en la Biblia, hermano. No solamente hay leyes civiles, leyes morales, ceremoniales. Muchos de ellos en relación al pueblo de Israel solamente, pero la gran mayoría en relación a toda la creación. A toda la creación. A veces decimos, pero esa palabra solamente es para Israel. Eso era para ellos, eso era la antigua, nada más. Por eso discutían con Jesús. Nosotros no estamos bajo la ley. Y había un lío de aquí para allá y hasta el día de hoy. Y no nos damos cuenta que por esa ley, la ley de Dios, la palabra de Dios, todos absolutamente estamos bajo esa autoridad y ese poder. Por eso dice la Biblia que va a llegar el día en que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Eso es terrible. Hoy no quieren hablar, hoy le dan la espalda al Señor, hoy no quieren decir nada. Hoy los gobernantes, en vez de darle la gloria a Dios, en vez de temerle a Dios, prefieren temerle a la Pachamama, prefieren entregarle, como muchos dicen este gobierno en Estados Unidos, al mismo diablo. Hay gobiernos que son masónicos. ¿Qué es masónico? Gobierno, masonería, que tiene que ver con lo oculto. Que eres uno de nuestros presidentes que es masónico abierto, fue Simón Bolívar. Hermano, hay
mucha cosa para aprender. Cuando nosotros hablamos de la masonería, por eso muchos pastores son perseguidos. Cuando tú ves en la calle carros, te vas a fijar lo que tienen autos. Si tú ves un compás con un triángulo invertido, cruzado, compás y una escuadra así, ¿han visto? Eso es un símbolo masónico. Eso tiene que ver con la masonería. Y eso no tiene nada que ver con las cosas de Dios, aunque se levante el nombre de Dios. El ojo que está en medio de ese símbolo masónico, hermano, dicen que es el ojo de Dios. Nada que ver. Eso tiene otra interpretación, otro significado. ¿Y cuando descubres esto? Cuando una persona se integra, se mete de lleno en todo eso. Y eso está dentro de la política. Mira qué terrible es esto. Pero mismo así, ¿entiende esto? Mismo así. Y hay muchos pastores que no van a estar de acuerdo conmigo, porque no nos gusta esto. Y a mí tampoco. Pero esto es lo que dice la palabra. Mismo así, esas autoridades han sido puestas por Dios. Y Dios les ha dado el poder de gobernar. Wow. Pero lo que estos señores no saben, estos gobernantes que entran para matar, corruptos, dictan leyes absurdas, llevan al pueblo al paganismo. Ojalá me estuviera viendo, aunque de chiripa, ¿qué me van a ver un presidente? Me estuviera viendo un presidente. Van a dar cuentas a Dios. Se van a parar delante de Dios. Y aquellos gobernantes que fueron ateos y dijeron y quemaron Biblias, incluso le dieron culto y adoración a ídolos, Pachamama, al mismo diablo, todo lo que quieran. Esto es un día, en el día del juicio final, junto con el diablo, Satanás, se van a arrodillar y van a decir: Jesucristo es el Señor. Pero será tarde. Para ellos será terrible. Por eso dice la Biblia que nosotros como iglesia, y esto nos hemos olvidado de hacer, debemos orar por ellos. Voy a repetir de nuevo: debemos orar por ellos. ¿Cuál es la dirección de nuestra oración? Hoy la iglesia se ha equivocado, hermano. La iglesia ha llevado emocionalmente. Por eso yo me pongo a pensar: Dios mío, yo no tengo temor de hablar en este momento. No tienes por qué enojarte conmigo porque estoy leyendo la Biblia. ¿Y sabes cómo me lamento de no haber enseñado esto antes de las elecciones? Y esto los pastores deberían de enseñar. Y no llevar a la congregación, a la iglesia, a la oración. Tenemos que liberar Bolivia de la tiranía. Eso era, tenemos que liberar Bolivia, al punto de decir que Bolivia está endemoniada. Ustedes han visto lo que han dicho. Nos han hechizado. Le estaba dando autoridad y atributo al diablo como si él fuera más poderoso, y nos hemos olvidado de esta palabra. Por eso los pastores han incitado muchos, allí en Santa Cruz especialmente, para salir a las calles diciendo que la libertad va a volver a Bolivia. Claro que yo creo en la libertad del pecado, de la corrupción, de todo eso, pero no es de esa manera, incitando al odio, incitando al racismo, incitando a la violencia. ¿Qué clase de libertad es esa, hermano? Jesús nunca se portó así. Los romanos en ese entonces eran los gobernantes. Esta enseñanza es terrible, porque entendé bien. Pablo está enseñando algo que él vivía en contra, porque estos romanos, ¿cuántas veces lo metieron a Pablo a la cárcel? ¿No fueron ellos que los crucificaron a Jesús a pedido del pueblo judío mismo? Ellos eran los que gobernaban, eran corruptos, hermano. Sacaban y abusaban al pueblo cobrando impuestos exagerados. Metían a la cárcel a quien querían. Era un gobierno, como alguien diría, peor que la Áñez. De verdad. Pero nunca Jesús, hermano, a sus discípulos: vamos a bloquear Jerusalén. Ya me imagino al Señor: saquen todos los caballos y las carretas, bloqueen, vayan a hacer las piedras. ¿Dónde dice la Biblia eso?
Nunca había los apóstoles incitando a eso. Por eso Pablo se atreve a decir esto, lo que muchos callaron. Dios mío. Voy a repetir de nuevo. Solo Dios puede darle autoridad a una persona. Y Él es quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, mira lo que nos dice. Debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Wow. Estoy leyendo TLA. Es otra traducción más sencillita para aprender lo que hemos leído anteriormente. ¿Qué dice? Debemos obedecer, Dios mío, a los gobernantes, a las autoridades de gobierno. Interesante. Ay, pastorcito, ¿cómo vamos a obedecer? Pero a este desgraciado. Algunos hasta así dicen, hermano. ¿Te has visto cómo en Santa Cruz cristianos, Dios mío, han ido al cuartel a arrodillarse, orar? No queremos ese gobierno. Sé bestias humanas, no sé qué términos usaron. Te entregamos el poder, nosotros les vamos a apoyar a los militares. Pero Dios mío, ¿a qué punto llegó todo eso? ¿Y quién pierde? Es la iglesia. Ahorita muchos están diciendo, nos va a perseguir ahora este gobierno porque se va a vengar, así están declarando, se va a vengar porque la iglesia ha sido tan notable y tan visible. Yo no tengo temor de hablar, sé que me pueden criticar porque está saliendo al vivo, pucha. No estoy mintiendo. Yo he recibido mensajes, tenemos que orar porque está a punto de entrar este gobierno. Dios nos va a liberar. Estemos en oración. Ayuno, han declarado ayuno, oración, pero no puede entrar el tirano. ¿A quién se estaban refiriendo? Ahora piensen, entró el tirano, ya se ha posesionado, ya es presidente. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Sabe cuando me mandan ese mensaje? Está ahí en mi celular. A esta hermana líder le dije, escúchame, ahora piden oración y ayuno, cuando nuestro deber era enseñar al pueblo, direccionar al pueblo a la oración, al ayuno. Ahora, y le dije siempre, créeme, no me sorprendería que Dios permita que este gobierno entre para darnos una lección a todos, a toda la iglesia especialmente, porque la iglesia se paró en un lugar donde no debería estar parado. Se puso en una posición que no debería, no era la correcta. Y hoy Dios, hermano, debe estar mirando con dolor nuestra postura. Y ahora aquí depende de nosotros como creyentes y pastores. ¿Qué hacemos? ¿Reaccionamos? ¿Despertamos? ¿O nos vamos a seguir poniendo ahí como ese pastor? A ver, saquen sus cartones electorales. Es como que yo le dije, saquen sus cartones electorales, hermanitos, de sus billeteras. Han sido hechizados ustedes, endemoniados están. Vamos a reprender ese demonio. Yo me imagino entrando, hermano, al colegio, al escrutinio, ya todo dominado por el demonio. Mas ya he votado así. ¿O alguien ha entrado así? Aquí me está enseñando, estoy leyendo la Biblia. Por eso hay que entender, porque aquí no es nomás decir, Dios, ¿cómo? Entonces, si Dios le ha puesto, si Dios le ha dado autoridad, siendo malo, entonces, ¿cómo? A ver, tengo que obedecer entonces, pastor. Ahora si dice haremos, el gobierno si dice haremos fiesta, adoraremos a los muertos, haremos todos santos carnavales, ¿hay que obedecer? No. Yo estoy hablando en el sentido de que ellos están bajo la ley de Dios y de algún modo el gobierno actúa. Mejor voy a leer, escuche. Mira, ¿qué tiene que ver lo que tiene ese gobierno? Ay, Señor, Espíritu Santo, gracias. Si el Camacho me está bien, estoy fregado, hermanos. Y si me ve el Arce también. Si el Evo está chequeando, peor todavía, se va a enojar, hermano. Y si el Chi está viendo,
La pelaste, mi hermano. Tenías que enseñar esto y la verdad. Teníamos que ser orientados todos, para que el día que vayamos a las elecciones, vayamos en espíritu, orando de corazón y decir: Señor, yo voy a votar por esto, porque por lo menos este tiene principios, tiene valores. Por lo menos así por lo menos hemos sido. La mayoría hemos sido: no, pues, tengo que votar. ¿Por quién vas a votar? No, es que por lo peor es nada, este ha robado, este que robe, pero ha hecho, ya, así. Ahora, quien ha ido orando, gloria a Dios, hermanito. Bien. Pero tranquilo, no te pongas mal, hermanos. Ahora tenemos que hacer esto ahora. Mira, quien no obedece a los gobernantes, aquí viene, pues, es duro, hermano. Pero es que no me cae, este es idólatra, este es brujo, este es tradicional, este es ocultista, este es ateo, este es todo. Está bien, pero aquí me dice el Señor: quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena. Y quien se oponga será castigado. Ahora aquí viene un gobernante, pues, escuchando, tienes que someterte a mí. Ahora atendé, porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tener miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno, y los gobernantes hablarán bien de ustedes, porque ellos están para servir a Dios. Wow. Y para beneficiarlos a ustedes. Solo que aquí hay un problema: los gobernantes de hoy no están para servir a Dios, están para servirse a sí mismos. A veces ambición, roban dinero, corrupción, dictan leyes contrarias a la palabra. No están para servir a Dios. Pero mira lo que sigue diciendo: pero también para castigar a los que hacen lo malo. Ahora vas a entender para qué están también. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque eso es lo correcto. Los gobernantes están al servicio de Dios y están cumpliendo un deber. Por eso antiguamente, hermano, se hacía jurar. ¿Por qué crees que se hacía jurar con la mano en la Biblia? Hoy no. Hoy hay que jurar con la mano ahí, ¿no? Porque se hacía ver el temor que tendría que haber en Dios. Juráis por Dios. Hasta eso ya no se dice ahora, ¿no ve? Juráis por Dios y por la patria, hacer cumplir. Por lo menos había temor. Cualquiera que levante el nombre de Dios en vano. Ahora ya no hay, hermano. Hoy no hay. A eso se refería el año pasado cuando he dicho: ahora la Biblia ha entrado. Pero la Biblia no ha entrado para enseñar valor. La Biblia ha entrado ahí para ser manipulado. Eso lo sabemos todos. Y la mayoría de nosotros lo único que ha hecho es protestar contra la iglesia y nunca nos hemos puesto a orar. Lo único que hemos dicho: que salga este gobierno, que salga este gobierno. Ahora sí otros, ¿no? Y otros también: no, que siga. Pero no nos hemos puesto a orar. Los gobernantes están al servicio de Dios. Así debería ser. Y están cumpliendo un deber. Por eso pagan ustedes sus impuestos. Así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. Aquí me está enseñando la palabra, hermano, y nos está diciendo a todos: Dios, ¿sabe qué está haciendo aquí? Nos ordena a nosotros a obedecer al gobierno. Porque este gobierno o los gobiernos como institución, hermanos, ha sido ordenado y establecido por Dios. Te repito, sea lo que fuere su creencia. Wow.
Ahora, ¿por qué lo ha instituido Dios? Porque en este mundo que es pecaminoso existe el mal, existe la corrupción y se necesitan restricciones, se necesitan reglamentos, leyes. ¿Para qué? Para proteger el caos, para proteger la iniquidad, que son consecuencia natural del pecado. Y eso viene desde antes. Por eso, si un ladrón era sorprendido, ley, cárcel. ¿Te imaginas un país sin gobierno? Sería caos. Por eso estos gobiernos, no importando su creencia, si creen en Dios o no, aplican leyes para marcar esto está mal. Por eso la Constitución Política del Estado, en el artículo 3º, inciso 4, dice, no, la mujer deberá cocinar para su marido. Estoy diciendo por decir, hermano. Y uno tiene que someterse a la autoridad. ¿Me entiende? Porque son normas. No, claro, no dice eso, ojo, pero son normas. Si es hallado en corrupción, entrará a la cárcel, será esto y lo otro. Entonces, de algún modo, frena. Por eso una persona, cuando es sorprendido en robo, va a juicio, a tribunal, y es echado en la cárcel. Para eso están las leyes. Ahora, aquí depende de cada gobierno cómo rige esas leyes. Pero no se olviden, todo gobierno civil, incluido nosotros, permanece bajo la ley de Dios. No te olvides de eso. Y otra cosa, Dios mismo ha dispuesto que el Estado sea un agente de justicia. Y aquí es donde fallan muchos gobiernos. Muchos. Por eso a veces más bien promueven la violencia, hacen daño a las personas. Ahora escuche. Aquí Pablo dice cómo debe ser un gobierno para servirle a Dios. Pero aquí vemos que muchos de los gobiernos ni levantan el nombre de Dios. No están ni para servir a Dios. Más bien están para levantar leyes a su favor por la ambición. Y enseñan y dan normas que son contrarios a la palabra del Señor. Ahora, cuando hay un gobierno que descuida su debida función y empieza a hacer cosas totalmente equivocadas, atienda bien, deja de ser de Dios y de conocer su propósito. Pero sigue ahí. Para que entiendas, un pastor tiene autoridad espiritual. Si este pastor comienza a ser corrupto y camina en pecado, roba dinero, manipula, hace una serie de cosas, sigue bajo autoridad de Dios, sigue predicando, ora y de repente se siguen sanando. Un pastor muy reconocido a nivel internacional en Estados Unidos, hasta el día que salió a luz lo que él hizo, Dios se movía. Había milagros, se sanaron enfermos, estaba haciendo normal congreso. Imagínate, Dios respaldando. ¿Por qué? Porque él estaba usando una autoridad espiritual. Ese poder no era de él, era un poder delegado de Dios. Solo que él estaba haciendo mal uso de ese poder. Ahí él deja de ser de Dios, porque ya no está en sus propósitos. Pero por amor a la gente, por amor al enfermo, por amor al necesitado, como está bajo esa autoridad y ese poder, Dios permite. Pero si él no se arrepiente, Dios en su momento lo va a parar. Y sabes, dolió mucho y triste fue para la iglesia cómo fue parado este varón.
fue descubierto todo lo que hizo, y es triste, porque eso ya es como un emblema para que nos vean a todos los pastores, así son. Ahora imagínate, es igual con un gobierno. Cuando un gobierno deja de ver a Dios y hace cosas malas, deja de ser de Dios. Wow. Por eso cuando un gobierno exige algo que es contrario a la palabra del Señor, aquí me está diciendo, cuando un gobierno es contrario a la palabra de Dios, nosotros ¿sabe qué tenemos que hacer? Lo que Pedro enseñó en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 29. ¿Qué dijo ahí Pedro? Dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Significa que si un gobierno me dice sí al aborto, dice el gobierno aquí, obedezcan, dicen podemos abortar. Momento, ese gobierno por eso tiene que estar alineado con las cosas que Dios, que por eso nosotros tenemos que orar. Muchos dicen la política no puede meterse, la iglesia no puede que ver nada con la política, el pastor política nomás habla. Yo quiero que alguien se levante de aquí, de nuestra iglesia o de cualquier lugar de la iglesia, pero como presidente. ¿Te imaginas que se levantara un pastor como presidente? Pero no un pastor corrupto, ambicioso, sino que se alinee con Dios. Esa nación sería bendecida, hermanos. ¿Te imaginas diputados, senadores, gente de gobierno ahí en los lugares públicos? No habría corrupción si es que ese gobernante, sea prefecto, sea gobernador, sea diputado, senador, está alineado con Dios. ¿Cómo sería el mundo? Diferente. Pero lastimosamente no es así. Y cuando no es así, nosotros ahí sí estamos llamados a obedecer primero a Dios antes que a los hombres. ¿Ha leído en su Biblia lo que dice 5:29 de Hechos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque Pedro estaba en una situación ante el concilio de líderes y le dijeron no podemos hacer esto, no puedes hacer esto. Le quisieron prohibir, le quisieron hacer otra cosa, y Pedro dijo no puedo. Y es más, los que rodeaban a Pedro dijeron lo mismo. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces yo no voy a practicar el aborto, porque Dios no me enseña eso en la palabra. Y si un gobierno establece una ley, como se ha hecho en Bolivia, para que se habilite un curso donde se enseñe el paganismo, yo como padre tengo la responsabilidad de enseñar a mi hijo que está en una escuela de que eso no es de Dios, porque es contrario a la palabra y esa práctica no aprueba el Señor. Y por más que el profesor me lo ponga cero a mi hijo, yo prefiero que sea así, a que mi hijo un día le esté echando su miluchada ahí haciendo cosas que no debe. Por eso es importante nosotros los padres instruir a nuestros hijos en la palabra. Si un gobierno establece una ley, a partir de ahora todas las iglesias católicas, evangélicas, sea lo que sea, están en la obligación de casar a personas del mismo sexo, mujer, mujer, varón, varón. Y escuchen, no se sorprenda si eso va a suceder, porque cuando una ley es dictada así, por eso hoy los notarios tienen que cumplir esa ley, ¿sí o no? Hay países donde ya es permitido el matrimonio del mismo sexo y el notario tiene que casarlos. Si no lo hace, está violando un artículo y una ley, y ese puede ser echado del trabajo, hasta puede ir preso por discriminación. Aquí viene, hermano, ahí sí viene lo que sería la persecución. Por eso ahora entiendan, no es nomás, tengo que obedecer porque aquí dice el Señor, si ha dicho el presidente la ley. No, tiene que estar conforme a la palabra. Y si a mí me dice, usted como pastor está en la obligación por la ley establecida en el gobierno de casar en la iglesia a personas del mismo sexo, yo tengo que antes obedecer a Dios
que a los hombres. Y si eso nos va a costar el ser expulsados o el entrar a la cárcel o ser sancionados con una multa, hermano, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Me estoy dejando entender? ¿Te acuerdas con Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando fueron lanzados al lago de fuego, o digo al lago de horno, al fuego de horno ardiendo, a ese horno de fuego. Se me trabó la lengua. Capítulo 3 de Daniel está ahí. ¿Qué pasó? Cuando antes de meterlos, Nabucodonosor había establecido una ley. Era el gobernador. Estableció una ley. Levantó una estatua gigante y dijo: esta es mi ley. Todo el mundo tiene que postrarse delante de esa estatua. Cuando escuchen la música, todos de rodillas, adorando esa estatua. Tocaba la música, todo el mundo se arrodillaba, menos estos tres, porque ellos entendieron que si bien bajo la ley de Dios los gobernantes estaban, ellos obedecían todo al rey. Limpia el cuarto, obedecían. Ve a recoger el palacio, obedecían. Lleva esta carta, obedecían. Pero cuando ya era contrario a la palabra del Señor, ellos no obedecieron. ¿Me estás entendiendo? ¿Ahora estamos entendiendo las cosas? Espero que me estés entendiendo, hermano. Ellos se plantaron de pie e hicieron lo que Pedro dijo, lo que dice en el libro de Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque eso no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la ley de Dios y la palabra dice que no debemos levantar imágenes ni ídolos, y menos adorarlos, y menos postrarnos. Y ellos estaban de pie. ¿Y qué dijeron? O te arrodillas o te metemos al horno. ¿Y qué dijeron? Y el horno estaba ahí. 7 veces más calentaron el fuego. O te arrodillas o te metemos al horno. Wow. ¿Y ellos qué dijeron? Oh rey, no es necesario que nos preguntes qué debemos hacer. Lo que nosotros sabemos es que tenemos que solamente adorar a Dios. Si tú quieres meternos, nos puedes meter, porque de tus manos Dios nos librará. Y mira lo que dijo: y si no nos libra, no importa, pero nosotros no nos postraremos. Y sabemos lo que dice la historia después. Los metieron. Pero ¿qué pasó ahí adentro? Estaban paseándose, ¿no?, con el ángel del Señor, como si nada pasara. Y cuando salieron de ahí, ni olor a fuego había. Dios los había librado. Nunca se postraron. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ante esta situación, pastor? La Biblia mismo nos dice. La Biblia mismo nos enseña. 1 Pedro capítulo 2 verso 13 al 17. Por causa del Señor, ¿qué dice? Por causa del Someteos, ¿a qué? A toda institución humana. Aquí ya no tiene que ver nada de espiritual. ¿Qué cosa dice? Sométase, ya sea rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad a ¿quién? ¿Aló? ¿Honrad a quién? ¿Aló? ¿Honrad a quién? Ahora, ¿quién era el rey? Pastor, era de Israel. Israel no tenía rey. ¿Quién era el rey en ese entonces? Era un rey levantado por los romanos. En el tiempo de Jesús era Herodes. En el tiempo que persiguió la iglesia Pedro y todos ellos, y cuando murió Jacob y cuando lo encarcelaron a Pedro, era Herodes.
Ellos nunca dijeron: levantémonos contra las armas y derroquemos a este rey, metamos a otro. ¿Sabían ustedes que los discípulos querían y esperaban en Jesús levantarse como un gobernante, como un rey, que Él sea quien gobierne? Pero a fuerza de ¿qué? A fuerza de espada, a fuerza de violencia. Ellos pensaban así. Jesús les dijo: no, mi reino no es en este tiempo, va a ser después, porque Él va a volver y Él ahí sí va a ser el gobernante único y supremo en el mundo entero. Pero mi reino es en el corazón del hombre espiritual. Pero mientras usted esté en esta tierra, hay gobernantes y reyes. Obedezcan, les dice, sométanse a ellos, dice el Señor. Y lo que más bien nosotros debemos y tenemos que hacer es orar por esos gobernantes, es orar por ellos. Necesitamos entender esto, hermano. ¿Me lo encontraste ya? Me encanta leer en este lenguaje, en esta traducción sencillita. Con esto termino. El respeto a las autoridades, dice aquí. Qué interesante. Para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene que ver con todo esto que les he contado, lo que ha pasado en Bolivia ahorita. Para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del gobierno. En otras palabras, sea del MAS, hubiera sido de Creemos, hubiera sido de Comunidad Ciudadana, hubiera sido del CHI, hubiera sido del CHO, hubiera sido de quien sea. ¿Qué dice el Señor? Para que no quede mal nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades de gobierno, obedezcan al emperador romano, más clarito. En este tiempo sería: obedezcanle a Áñez. Hubiera sido así. ¿Quién va a querer obedecer todas las cosas que ha hecho? Más bien creo que los cristianos mucho han maldecido. Oye, que ojalá yo veía: vieja virlocha, te maldigo. Así le decían, hermano. ¿Qué hemos hecho? No estoy diciendo con esto, hermano, ahora que no, hemos orado por lo menos. Como alguien decía, por la vieja virlocha, han orado. Ay, Señor, Dios mío, Dios mío. Obedezcan al emperador romano, pues es la máxima autoridad en el imperio. Ojo, esto está hablando a la iglesia. Dios mío. Ahora, ¿qué nos resta? Llorar, como decía el Camacho: no bajaremos los brazos hasta ver en libertad y el sueño cumplido de nuestro país. Libertad. Mel Gibson parece ya, ¿no? Libertad. Con palos, con pies. ¿Qué es eso? Ahora quiero ver si son inteligentes. Estoy siendo sincero. Yo no comparto con los principios de este gobierno entrante. Yo no soy del MAS, hermano, ni simpatizo, porque son contrarios a los valores que enseña la palabra de Dios. Pero yo prefiero escuchar lo que mi Señor me dice, porque al fin y al cabo estos gobernantes tienen que gobernar por el bien y con el bien en nuestro país, y van a dar cuentas a Dios. Él y cualquier otro gobernante que haya entrado y va a entrar. Pero yo quiero bendición, prefiero escuchar a Dios antes que a los hombres. Eso me está diciendo aquí. O estoy mal, Dios mío, o no dice aquí eso, o lentes necesito. Y continúa diciendo: obedezcan también a los gobernantes. El emperador los ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para premiar a los que hacen lo bueno. Está hablando ya de leyes. Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que la gente ignorante y tonta, mira qué terrible es, no tenga nada que decir en contra de ustedes. Pucha, cómo hemos fallado, Dios mío. Ustedes son libres porque son servidores de Dios. No había estado la libertad por nuestro país. No, somos libres porque somos servidores de Dios. Pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. Respeten a todos.
y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Dile a tu hermano de lado, te amo, hermano. Dile, te amo. Dile, te amo, hermanito. Dile pues, escucha. Te amo, hermano, dile. Te amo, dile. Ahora, continúa. Dice, honren a Dios. ¿Qué dice? Honren a Dios. ¿Qué hemos venido aquí? ¿A qué hemos venido aquí? Aquí, esta noche. ¿A qué hemos venido? A ver, te lo voy a decir cantando. ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado? Palomita. ¿A qué has venido? ¿A qué has venido, Flavia? ¿O qué? ¿A qué has venido, líder de la Juventud Cochala? ¿A qué has venido? De la Resistencia. ¿A qué has venido? No te estoy escuchando, mamita, por favor. Para bloquear bien eres, ¿no? Ahora. No, mentira, oh, mami, te amo, te amo, te amo, te amo. A ver, ¿a qué has venido? Vos, sonidista ahí atrás, ¿a qué has venido? ¿Has escuchado la palabra? Sí, pero ¿a qué? ¿Pero qué más? Hemos venido a honrar a Dios, adorándole, alabándole, escuchándole por la palabra, honrar, darle honra. Y no solamente aquí a la iglesia, en todo lugar honramos a Dios, ¿sí o no? Ahora mira el remate aquí. Oh, como diría un buen portugués, oye para mí, mírame ya, así. Y respeten al emperador romano. Ex emperadores eran los que promovían la idolatría, dictaban leyes abusivas. Dios mío, mira lo que está diciendo la palabra. Pero hoy es, oraremos para que caiga libertad para el país, salgan a la calle. Dios mío, he escuchado esto, Señor, fortalece a estos jóvenes que están saliendo a las calles, que nos están trayendo libertad a nuestra nación. Dios, ¿qué hemos hecho? Y me estoy incluyendo yo. Porque hay dos tipos de delitos. Uno de hecho y uno cómplice, que mirando lo hecho y no ha dicho nada, pero es cómplice, es testigo de hacerlo hecho y no dijo nada por prevenir o por parar ese mal hecho. Dios mío, ¿qué nos queda ahora? Yo no sé, tal vez muchos pastores ya ni me van a saludar por esto, pero yo quiero hacer algo con ustedes. Y te digo algo, Dios se va a complacer por esto. Vamos a orar por este nuevo presidente de Bolivia. Y aún vamos a orar por ese presidente nuevo de Estados Unidos. Mismo lo que dicen, ocultista, lado oscuro, tonteras ese, leyes, y son leyes absurdas que está promoviendo. Pero no es la oración para decir bendecilo, no, es para decir Señor, haz algo para que sea un servidor tuyo, que entienda que debe gobernar con temor. Dale sabiduría para que entienda que viene de ti ese poder y esa autoridad. Que no sean corruptos, que ya no promuevan, en nuestro caso, el paganismo, que promuevan valores que enseñas en tu palabra. Que puedan entender que los valores y principios de la familia ya están en tu palabra. Así tiene que ser nuestra oración. No nomás, Señor, bendecirlo al presidente Arce, por favor, al compañero, al hermano Lucho David. Así algunos oran, ¿no? Te pido, te entrego la vida del hermano Lucho David, Señor. Ay, y las solteras y del andro, para aumentar andrónico. Señor, tócalo. Dios mío. Así tiene que ser nuestra oración. Y si se comportan mal, más tenemos que orar. De verdad, la oración tiene poder. ¿Por qué Dios no ha escuchado este tiempo? Porque nuestra oración estaba mal direccionada. ¿Cómo Dios va a escucharse eso, hermano?
Por más que sean idólatras, por más que sean paganos, por más que sean lo que sea, por más que sean brujos, por más que sean lo que sea, aún Dios tiene misericordia para que salgan de eso, de ese mal. Acuérdense de Simón el mago. ¿Quién era Simón el mago? Mago, pero ¿qué tipo de mago? Curandero, chamán, macumbero, ponle todo lo que quieras. Y no solo fue él, sino muchos dice que se convirtieron al camino, brujos. Por eso es que un día, hermano, estos se juntaron. La Biblia dice eso, se juntaron y sus libros de hechicería lo quemaron. Hicieron una fogata de San Juan, hermano, puros libros de hechicería. ¿Por qué? Se convirtieron a Cristo. La mujer adivina de capítulo Hechos 16. ¿Qué era esta mujer? Era una adivina. Tenía un espíritu pitónico de adivinación. Era adivina. Todas lo conocían. Ay, nos salimos a ver Coquita con la gran maestra Sandra. Y ahí, tarot, la bola de cristal. ¿Cómo sería en ese tiempo, hermano? ¿Qué sería? Tal vez no era coca, tal vez eran hojas de olivo, no sé. Pero ella adivinaba y la gente lo tenía estima. Pablo, ¿qué hizo, hermano? No fue, no me gusta directo, no, tranquilo, se iba. La mujer dice que le molestaba. Son hijos del Dios Altísimo que anuncian el Evangelio de la paz. La primera, Pablo no le daba importancia, se iba a su oración. Al día siguiente, hermano, otra vez Pablo pasaba por ahí y de nuevo la mujer, estos son los que pregonan el Evangelio de la paz, anuncian. Y Pablo no decía nada. Pero Pablo sabía que era una mujer adivina. Hasta que un día dice la Biblia que él se cansó de esa actitud. Y entonces Pablo se dio la vuelta y le dijo, te reprendo, sal de ella, espíritu inmundo. No le ha dicho pues, a ella, hermano, patéenlo, liberaremos a la nación de esta tirana, sáquenle la mugre. Expulsó a quien debería expulsar. Y dice la Biblia que nunca más pudo adivinar esa mujer. Por eso sus amos se calentaron y dijeron, ya no adivina. Si pudiéramos creer en el poder de Dios, pero orar en la dirección correcta, no en aquello que creemos que está bien. Voy a decir algo, mírenme por favor. Muchos pastores se han dejado engañar por muchos políticos que solo han manipulado. Han usado este libro sagrado que se llama, y ustedes conocen, Escrituras, Biblia. Lo han usado solo para usarnos, solo para manipular. Y miren dónde hemos quedado ahora. Estamos quedando mal y nos hemos olvidado de lo que Dios nos enseña en estos libros tan sencillos y ejemplos que hay en toda la Biblia, a título de decir que el cristiano no puede hablar de política. Aunque a ustedes no les gusta esto, pero hoy he hablado de política porque la Biblia me dice hablar. Pero eso me enseña a orar por los gobernantes, me enseña a pedir perdón, porque la primera falla vino de nosotros como siervos y pastores. Y hoy me voy a levantar con este pueblo para orar aquello que Dios me dice. Orar por estos gobernantes, mismo que no me gusten las cosas que hacen, pero yo entiendo que ellos van a dar cuentas a Dios. Pero no se olviden, nosotros también vamos a dar cuentas al Señor de cómo estamos, por así decir, gobernando la autoridad y poder que Dios nos ha dado por ser pastores y líderes de un rebaño. He dicho, caso cerrado. Esperamos que este mensaje haya sido transformador para tu vida. Si quieres aprender más, no olvides suscribirte y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos.